Gracias, señora presidenta. Lo primero, por supuesto, le quiero agradecer a la señora defensora del pueblo la exposición que ha hecho y el trabajo que hace en su institución, porque, aunque ella ha hablado antes de que no venía aquí a relatar éxitos, yo creo que sí hay un éxito y es importante en esta época de deterioro generalizado de la percepción de las instituciones subrayarlo. Y es el éxito de que existan instituciones de contrapeso, que es lo que es el defensor del pueblo, las diferentes defensorías del pueblo que existen, porque sirven por lo menos para algo que es importante y que ha hecho su institución en su trabajo anual y en su exposición, que es, en fin, en una institución como este Parlamento, donde normalmente tenemos que soportar largas intervenciones en que el Gobierno viene a tocarnos el violín sobre lo bien que va todo y lo estupendo que, en fin, que está el país y cómo estamos ya saliendo de la crisis, pues un informe como este, aunque ahora me referiré a eso, quizás podría haber incluido más temas o más asuntos, pues dibuja un panorama muy diferente, que es el del país real. Y entonces, bueno, pues es mucho mejor que frente a tanto violín entusiasta que trata de adormecernos, venga alguien y toque el piano, aunque sea con solo un dedo, y a veces evitando alguna de las notas más graves. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer su institución, ni de qué temas tiene que hablar, ni de qué temas no tiene que hablar. Lo que sí que me parece es que todavía este contrapeso que usted representa sería mucho más eficaz y haría una aportación mucho más interesante al funcionamiento del Estado democrático si fuera efectivamente más beligerante. Y no me refiero más beligerante en algunos temas en particular, quizás sí, pero eso creo que forma parte de la autonomía de su institución y que ustedes tienen que ponderar qué temas son aquellos que consideran tienen mayor gravedad o menor. Me refiero a cuestiones de fondo que precisamente emergen con mucha claridad en el informe que ha elaborado su institución. Y es un país donde las instituciones funcionan mal, y a veces muy mal. Y funcionan mal y muy mal, y entonces creo que el procedimiento que la ley del defensor del pueblo les otorga a ustedes, que es el de hacer recomendaciones, siendo interesante, pues por otra parte es claramente insuficiente. Es verdad también que no es su función sustituir, ni debería serlo, sustituir al Parlamento. Para sustituir al Parlamento ya se las pinta solo el Gobierno, con sus reales decretos leyes abusivos, ¿no? Pero en su informe, por ejemplo, aparece con gran claridad el que hay una constante tendencia o práctica, más que tendencia, porque es una práctica ya instalada, de las administraciones públicas a abusar de los ciudadanos. Pondré solamente un ejemplo, usted lo ha señalado antes de pasada. Por ejemplo, un abuso de Hacienda, uno de los muchos que practica, que es lo de exigir el pago adelantado antes de conceder una subvención. Este tipo de cosas no son solamente anecdóticas, manifiestan un funcionamiento de fondo en el cual, ahora que tanto se ha hablado y se está hablando de la transición, a propósito del fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, pues, en fin, no hemos conseguido superar del todo, y es la idea de que la Administración, en vez de gestionar los asuntos de los ciudadanos, tiene administrados, a los que administra como le parece y según su buen entender, que siempre el buen entender de lo que es útil para las administraciones, no para los ciudadanos. Y esto ocurre con muchas otras cosas que aparecen en su informe. Los temas que usted aquí mismo ha resumido y los que aparecen en el informe, pues dan una radiografía bastante exacta y precisa de los principales fracasos legislativos de este Parlamento. Ese es el nombre que hay que darles, fracasos legislativos de este Parlamento, del Congreso y del Senado. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues los que usted ha citado, por ejemplo, las reclamaciones por las preferentes. Antes ya ha habido alguna alusión. Las reclamaciones por las preferentes no son ninguna broma. Estamos hablando de un país, de un Estado de Derecho, cuyo funcionamiento ha sido tan deficiente que ha sido posible estafar masivamente a decenas de miles de personas. Usted ha dicho engañar, pero el término preciso en este contexto es estafa. Porque evidentemente no se trata de engañar solo a personas que no son los clientes adecuados para determinado producto financiero, sino que además esas personas fueron escogidas precisamente porque no eran las adecuadas y precisamente porque estaban indefensas a la hora de adquirir este tipo de productos financieros, que se lanzaron masivamente y al mismo tiempo, no por casualidad, sino porque se vio como una vía que también fracasó para rescatar a las cajas de ahorros sin que fueran nacionalizadas por el Estado, cosa que, como se sabe, fue insuficiente y desató el posterior proceso de rescates de las entidades financieras. Bien, pues un país donde resulta que se produce una estafa masiva a decenas de miles de personas, que solamente en unos pocos casos y solo parcialmente se les ofrece una reparación de la estafa que ha sufrido, es un Estado de Derecho que no funciona. Y yo creo que esto tiene que decirlo el defensor del pueblo para llamar la atención de las instituciones. Es decir, no basta con ofrecer recomendaciones sobre cómo hacer mejor las cosas. Por supuesto, eso va de suyo y es su función. Pero también hay que ir al fondo de las cuestiones. Lo mismo ocurre con los desahucios. Usted se ha referido a esta cuestión.
Las oportunidades que ha habido en esta Cámara para discutir los cambios legislativos necesarios para encontrar soluciones a las deudas hipotecarias sobrevenidas a causa de la crisis han sido, en todos los casos, ocasiones perdidas. Pero está muy bien que por lo menos usted recuerde, frente al negacionismo del Gobierno del Grupo Popular, que en España sigue habiendo decenas de miles de personas que están viviendo lanzamientos hipotecarios y desahucios que pueden ser solucionados de un modo legal que no perjudique ni los intereses legítimos del sector financiero, ni mucho menos los mucho más frágiles intereses de una existencia digna de los ciudadanos afectados por una crisis que ellos particularmente no crearon. En fin, ha hablado también de las tasas judiciales, es exactamente el mismo caso. Ha hablado también, ha hecho una mención que creo que es significativa, al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, y con esto ya completamos el cuadro. Un Estado de Derecho donde la justicia, que es su base fundamental, funciona mal, que hace leyes injustas, donde además es posible estafar a los ciudadanos sin que nadie pague las consecuencias de una acción tan grave como esa. Y no estoy hablando solamente de la parte penal que tiene que ver con la comisión de la estafa como tal, sino donde el Estado renuncia a su labor de garantía justamente de esos derechos ciudadanos gravísimamente vulnerados, o donde se espera, como nos ha ocurrido, que el fenómeno de los desahucios hipotecarios, tras una burbuja inmobiliaria que fue en gran parte atizada y mantenida desde las propias instituciones, pues se solucione, pues porque sí, con el paso del tiempo y como consecuencia de los cambios de ciclo económicos, ignorando por completo la gravedad de las situaciones personales implicadas. En fin, yo voy a ir acabando, no me quiero prolongar mucho más. Otros temas que usted ha tocado son exactamente lo mismo. Algunos se han solucionado, al menos sobre el papel. Veremos si se solucionan de verdad, como la gratuidad y los préstamos de los libros de texto, aprobados tanto en una proposición no de ley como en la LOMCE. En fin, otras cuestiones de las que ha hablado usted, como, por ejemplo, los problemas que hay con la aplicación de la ley de costas, que va a dar mucho que hablar, la situación de los inmigrantes irregulares en los CIES, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Pero quizás un etcétera no suficientemente largo. Yo le querría hacer una invitación, por supuesto forma parte de sus competencias y tendrán ustedes que asumirlo o no, sobre algo que creo que hay que empezar a preocuparse ya, y es vamos a decir, las consecuencias que tienen las políticas europeas, las decisiones que se toman en instituciones europeas en la vida privada de los ciudadanos de un país como España. Se habla muy poco de esto y creo que también el Defensor del Pueblo tiene algo que hacer aquí. Por ejemplo, antes hablaba usted de las preferentes como uno de los problemas por los que ha presentado o recibido más reclamaciones, pero hemos de recordar que una de las condiciones que se puso en el MEDE para el rescate de la banca española era que los clientes perjudicados por la compra de preferentes, digamos que sufrieran las consecuencias de su pérdida, como si fueran en una negociación financiera ordinaria y convencional. Bueno, hay evidentemente repercusiones de decisiones políticas de instituciones europeas en las decisiones políticas y en la vida de los ciudadanos en España. Creo que hay que empezar a hablar de esto y, por lo tanto, hay que empezar también a analizar, justamente ahora que estamos, aunque algunos todavía no se hayan enterado y no tengan ni candidato, en una campaña importante para las elecciones del Parlamento Europeo, creo que hay que empezar a hablar de esto porque las instituciones europeas tienen déficit de desarrollo. Uno de ellos es que no hay, aunque esperemos que acabe habiendo, una Defensoría del Pueblo eficaz a escala europea, porque por mucho que algunos que digan lo contrario, los defensores del pueblo solo tiene sentido en el contexto de una determinada comunidad política. Solo faltaba que no haya uno que, por ejemplo, en el caso de instituciones europeas, sirva para que los ciudadanos europeos puedan reclamar frente a decisiones como esta del MEDEM o como otras que ha habido en el proceso de rescate de las instituciones financieras, para que sus derechos básicos sean respetados y atendidos debidamente. De manera que también hay que empezar a pensar en esto y hay que empezar a hablar de qué manera se cabría mejorar y perfeccionar el funcionamiento de las decisiones políticas y los procedimientos europeos en la medida en que cada vez más y en un grado muy alto, aunque de esto se hable muy poco, afectan directamente, como digo, a los derechos de los ciudadanos, al desarrollo de sus existencias privadas y de las instituciones domésticas y particulares. En fin, para acabar, dos cuestiones muy concretas. Una es que ustedes en los informes hablan de que las recomendaciones han sido aceptadas en parte. Por ejemplo, cuando hablan de los CIES, de los centros de internamiento para los inmigrantes irregulares. Yo creo que a mi grupo nos gustaría saber, y creo que en general la ciudadanía tiene derecho a saberlo, cuáles son las que no se aceptan, porque esto nos daría también pistas mucho más claras de qué tipo de iniciativas legislativas se podrían hacer para mejorar cosas como esta en concreto, que efectivamente es un problema sumamente grave. Ligado a otro que tratan ustedes, es de la trata de personas. Y, como le decía, la segunda cuestión, y con esto ya termino definitivamente, otra crítica que creo que ustedes están en condiciones inmejorables para hacer: la tardanza del Gobierno y de algunas administraciones, pero en este caso particularmente las del Estado, en contestar a preguntas que se les hacen y a recomendaciones. Son exactamente las mismas
o agravadas en nuestro caso que tenemos los grupos parlamentarios para conseguir cosas tan elementales como que el Gobierno responda en forma y en tiempo a las preguntas que se le hacen por escrito, que las proposiciones no de ley que se aprueban sirvan para algo y no se conviertan en meras declaraciones sin consecuencias jurídicas, etcétera. Me parece que, como digo, su institución tiene un papel importante en algo que es urgente y es la mejora del funcionamiento de las instituciones, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la reforma constitucional. Muchas gracias.